Sean bienvenidos, acogidos, siéntanse amados por cada uno de nosotros que somos parte del mismo cuerpo. Como ustedes ven, he querido titular el mensaje de hoy, Roca Firme. Y vamos a estar caminando por un trozo del Salmo 18, los versos del 1 al 3. Roca Firme, la leo de la Reina Valera contemporánea. Salmo 18, versos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. Verso 3. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza y tú me salvas de mis adversarios. La introducción de este Salmo 18 con el que David introdujo este salmo maravilloso, un salmo que más que un cántico es una adoración, una exaltación, un agradecimiento, una acción de gracias al Padre por la protección que había recibido el salmista. David escribió este salmo cuando había visto salvada su vida, protegida su integridad de las persecuciones de Saúl. Como una muestra de agradecimiento, como una alabanza, como una acción de gracias a Dios, él escribió este Salmo 18. Y nosotros que estamos entrando ya a esta semana, la semana mayor de todo el año, así mucha gente la define, la Semana Santa, que será la semana que viene, es importante que nosotros continuemos meditando frente a lo que es nuestra realidad humana, lo que ustedes y yo tenemos que vivir diariamente. Y es que mientras estemos de este lado del reino de Dios, de este lado de su gloria eterna, tendremos que enfrentar problemas, dificultades, adversidades, pruebas, así como la enfrentó David. Y esta es una realidad que es inevitable, ya sean crisis económicas, matrimonios rotos, hijos rebeldes y desobedientes, enfermedades, guerras, muerte, violencia, delincuencia. De algún tipo, todos tendremos que pasar por diferentes dificultades, pruebas y adversidades. Y ante esta realidad, nosotros podemos enfrentar nuestras pruebas, nuestras dificultades, de tres formas distintas. O la enfrentamos solos, como el llanero solitario, como el exterminador, solos, demostrando la autosuficiencia, nuestra arrogancia, nuestra prepotencia que reina en nuestro corazón. Nosotros podemos abrazar estas corrientes de pensamiento moderno, la ley de atracción. Si tú piensas positivamente, recibirás bendición. Lo que quita el poder de las manos de Dios y lo centra en el hombre. Esto demuestra algo que el hombre anhela, ocupar el puesto de Dios. Fue el anhelo de Adán y Eva en el jardín del Edén. Entonces, en el momento de que tú abrazas la ley de atracción y que si tú deseas algo con mucha fuerza, el universo conspira para que tú logres eso. Eso saca a Dios de la ecuación, saca el poder absoluto que Él tiene. Y esto es fruto de una cosmovisión antropocéntrica, un mundo centrado en el hombre. La segunda forma como tú y yo podemos enfrentar las dificultades es dejándonos ayudar por dioses falsos. La mayoría de nosotros hereda un carácter religioso de Caín, de querer agradar a Dios desde nuestro punto de vista, desde nuestros criterios personales, desde nuestra zona de confort, y no como Dios lo ha establecido. Entonces eso nos lleva a desarrollar nosotros mismos, a construir con nuestras manos dioses falsos, ídolos. Y puede ser un médico, puede ser un político, puede ser un empresario, puede ser el dinero, puede ser tu tarjeta de crédito, tu seguro médico, tus relaciones políticas o personales o financieras o empresariales, yo no lo sé.
Pero la mayoría de nosotros tiene una cosmovisión religiosa de creer que podemos hacer cosas para ganar el favor de Dios. Y entonces nos damos cuenta que en la medida en que vamos confiando más en esas cosas, estamos quitando el puesto de honor al Dios verdadero. Y la tercera manera de enfrentar nuestras pruebas y adversidades es desde el punto más importante. Ojalá la mayoría de nosotros o todos nosotros, ojalá que todo el que escuche este mensaje pueda verse ubicado en este tercer grupo entre los que enfrentamos nuestras dificultades sustentados en la fe en Dios. Sabiendo que no caminamos solos, sabiendo que ninguna realidad nuestra es extraña, es ignorada, es desconocida por nuestro Padre Celestial. Que nosotros tenemos un buen pastor que camina con nosotros, aunque atravesemos valle de muerte, aunque atravesemos la peste, la guerra, la flecha del enemigo, los dardos envenenados no nos tocarán. Y caerán 100 a tu izquierda y 1000 a tu derecha, y tu integridad será guardada, porque Dios es tu roca firme, tu castillo fuerte, tu pronto auxilio. Y esta es una cosmovisión de fe cristiana. Nosotros confiamos en las promesas de Cristo. Nosotros creemos en el poder de su palabra. Creemos en la fidelidad de Dios. Creemos en su omnipoder. Nosotros creemos en que Dios no permitirá que un hijo suyo se encuentre en una situación, en un lugar donde su gracia, donde su misericordia, donde su bondad no le guarde y le cubra. Por eso ante la prueba Dios siempre dejará una puerta abierta para que sus hijos puedan escapar ilesos. Siempre. Jamás te tentará más allá el enemigo de tus fuerzas, porque Dios no se lo permite. No se lo permitió al diablo cuando fue a pedirle permiso para tentar a Job. A tal punto que hasta para los demonios, que estaba esa legión que tenía el endemoniado aquel, para meterse en los cerdos tuvieron que pedirle permiso a Jesús. Si nos vas a sacar de él, déjanos meter en esos cerdos. Nada ocurre sin que Dios lo determine. Ni un pelo de tu cabeza se caerá sin que Dios lo determine. Entonces, en esa fe, nosotros podemos enfrentar las adversidades, las dificultades que son propias de vivir de este lado de la gloria. Y es nuestra esperanza que cuando partamos de este mundo a la presencia de Dios, todo eso terminará. Y el mismo Jesús nos prometió un cielo nuevo y una tierra nueva. Es su promesa. Y nosotros la creemos. Entonces, yo les pido que analicemos estos 3 versículos, breves versos. Un pasaje muy corto el de hoy. Desde este punto de vista, viéndonos reflejados en las palabras de David. Y que vayamos meditando despacio, porque la idea es que nosotros podamos llegar a la semana que viene conscientes de la realidad en la que estamos. Y estamos intentando hacerlo desde la semana pasada, preparándonos para la Semana Santa. Cuaresma no significa comer habichuelas con dulce, ni dejar de comer carne los miércoles y los viernes. Eso no es cuaresma. Los que hacen dieta hacen eso. Y no están honrando a Dios para nada. Los que son vegetarianos no comen carne nunca. Ahora imagínate lo que es dejar de comerme la carne el viernes y comerme un buen filete de mero. Imagínate qué sacrificio es ese. En ese espíritu yo quiero proponerte que caminemos por nuestro texto de hoy. Y que despacio intentemos en cada palabra de estos 3 versos reflexionar profundamente en mi realidad personal ante la realidad descrita por David en este Salmo 18. El versículo 1 comienza diciendo mi Señor. Y lo primero que te quiero proponer es que medites si es verdad que Dios es tu Señor. Si es Dios el que ejerce poder, soberanía, autoridad y dominio sobre ti. Si cuando tú tienes que decidir tus acciones, tus pensamientos, tu vida cotidiana, lo que tú haces cada día, ¿quién lo decide? ¿Lo decide Dios, que es tu Señor, o lo decide tú? ¿Lo decide la moda? ¿Lo decide el contexto social en el que tú te mueves? ¿Lo decide la farándula? ¿Lo decide tu grupo de iguales? Porque tú perteneces a un grupo social en el que tú quieres sentirte cómodo.
Y por eso usas determinada ropa, escuchas determinada música, te maquillas de determinada manera, ingieres determinadas bebidas. Lo primero que David está haciendo aquí es reconociendo el señorío de Dios sobre él. Mi Señor. Y fíjate que lo dice en singular porque esto es muy privado y personal. Y aunque somos parte de una iglesia, todos somos parte de la misma fe, del mismo cuerpo de Cristo, probablemente muchos de nosotros lo que está haciendo es turismo religioso, pero no está cultivando una relación personal con Dios a tal punto de reconocerlo como mi Señor. Y antes de yo dar el primer paso, consulto a mi Señor. Mis pensamientos son filtrados, son pasados por un prisma que lo define mi Señor. Él gobierna mi vida, ejerce autoridad, soberanía sobre mí. Eso es lo que es un Señor. Y fíjate que David sigue diciendo, mi fortaleza. Y esto es importante porque cuando David reconoce este carácter de decir que Dios es mi fortaleza, está revelando dos cosas. Lo primero que David revela cuando dice mi fortaleza es el poder que Dios tiene. Es la fuente de donde procede el poder, la fuerza que David demostró desde que era un jovencito pastor. David sabía que era Dios quien lo había protegido de osos, de leones, de fieras salvajes. Por eso él no tuvo miedo en enfrentarse al gigante Goliat. Porque él sabía que esa guerra no era de él. Por eso él no necesitó la armadura de Saúl. Porque sabía que no era esa armadura de hierro lo que lo iba a proteger, sino el poder, la gracia, la misericordia de Dios. David sabía que lo que iba a vencer a Goliat no era la fuerza de sus brazos, ni el poder de sus armas. No, era la fortaleza que Dios iba a ejercer a través de él. Pero lo segundo que revela esto es la debilidad de David. Cuando yo reconozco que mi fuerza está en Dios, entonces yo me estoy reconociendo débil. Yo estoy diciendo, no soy yo el que tengo la fuerza la tiene Él. ¿Y tú te consideras débil? ¿O tú eres un macho man, un superhéroe? Tú eres descendiente de Aquaman, de Batman, de Superman, de Iron Man. Hemos inventado todos los man. Intentando eso. Definir el perfil de un Dios a mi medida, un Dios que se parezca a mí, un Dios con forma humana, que yo pueda ver y ponerle la mano, y que tiene todas las armas y todos los recursos tecnológicos. Pero David está diciendo que él es débil, tiene sus limitaciones, tiene necesidad de ser ayudado, de ser apoyado. Por eso David reconoce que mi fortaleza es Dios, no sus brazos. Y fíjate cómo termina este verso 1 con una gran exclamación, yo te amo. Y esto es grande, porque si hay una palabra que resume de manera perfecta todo lo que la Biblia dice, es precisamente eso que está haciendo David. Amor. Por eso nosotros encontramos que esa misma fue la expresión, la pregunta que Jesús le hizo a Pedro 3 veces para redimirlo. Pedro, ¿tú me amas? Porque el tema es que Dios sabe que mientras tú estés haciendo esto con un carácter religioso, honrar a Dios será difícil para ti. Respetar a un jefe que ejerce una autoridad dictatorial es difícil. Pero cuando tú lo amas, no te resulta difícil hasta cambiar de trabajo. Trabajar tiempo extra, aunque no te lo paguen, no es difícil porque tú amas a tu jefe, tú reconoces su señorío, tú reconoces su autoridad. Y como tú le amas, tú no necesitas que se ejerza ese poder sobre ti. Tú lo haces de manera voluntaria. ¿Dónde vemos eso? En el trato que los padres le dispensan a sus hijos. ¿Qué razón necesita una madre para levantarse a las 3 de la mañana, a darle vuelta a su hijo, a darle el seno, un biberón de leche? Por ejemplo, mi cuñado, que dormía con una mochila con 10 biberones, porque sus hijos comían cada 2 horas. 10 biberones.
¿Qué hace que un hombre esté pendiente cada 2 horas de levantarse a ver a sus 2 hijos y a darle un biberón de leche a cada uno cada 2 horas? ¿Cuánto cobraba él por eso? ¿Quién lo obligaba? No, eso sale de un corazón que ama incondicionalmente. Y así debe ser tu obediencia, mi obediencia a Dios. Debemos obedecerlo, honrarlo, glorificar su nombre, porque lo amamos. Y la raíz de eso, la Biblia dice que está en que Él nos amó primero. Entonces, en ese proceso de ser transformados, el amor de Dios nos convierte en nuevas criaturas, nos convierte en una fuente de amor, para que tú y yo podamos amar a otros. Si tú y yo no nos dejamos amar por Dios, jamás amaremos a nadie. Siempre nuestro amor será interesado. Buscaremos las personas que nos representan un beneficio. Y entonces la pregunta para ti y para mí sería, ¿realmente yo amo a Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu agenda diaria, en tu agenda personal? ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿Cuántas horas al día de todas tus actividades tienen una dependencia directa que demuestre el señorío de Dios sobre ti? Las reacciones que salen de ti, cómo tú tratas a los demás. Tú sigues siendo ese bravucón, ese cascarrabias, ese iracundo que de todo se altera, que maldice, que todo te molesta. ¿O eres esa fuente de amor que aún bajo las peores circunstancias siempre tienes una palabra de paz? Tú eres esa persona capaz de sacrificarte por los demás a pesar de tu cansancio, de tu falta de tiempo, de tus propias necesidades. Tú tienes tus propias necesidades. Tú tienes tus propios problemas, tus propios compromisos. Pero el que ama de verdad, ¿o ustedes creen que mi cuñado no tenía sueño a las 3 de la mañana para levantarse a ver 2 muchachos, 2 biberones con cada uno? Claro que tenía sueño. Y estoy seguro de que habían noches en las que no quería levantarse. Pero el amor por sus hijos está por encima de su propio bienestar. Y eso no tiene que decírselo nadie. Se lo dice un corazón que ama. ¿Serio esto? Yo sé que ustedes meditaron grandemente porque este es el pasaje que teníamos que meditar hoy en nuestro devocional. Y el que dediquemos este tiempo, así como lo estamos haciendo ahora, usted con su Biblia en la mano, es una muestra del amor que usted le tiene a Dios. Usted dedica tiempo a meditar su palabra, a escucharle. Ahora, ¿cómo estamos nosotros amando a las personas? Usted se reúne con los amigos y está cada quien con un teléfono celular. Lo mismo que aquí. Vamos a tener que anunciar de nuevo, apaguen los celulares, traigan sus Biblias, tomen otra vez. ¿Te das cuenta? Porque nos cuesta eso. Los jueves es el día que le da más sueño, el día que le da más hambre, el día que aparecen más problemas. El jueves. Porque el jueves es el día que tú debes demostrarle a Dios, y el diablo lo sabe, y va a hacer lo imposible para que tú no te encuentres con tu Padre, con tu Señor, con tu fuente de fortaleza. Por eso hay muchos que dejan de venir. Venían cuando tenían una necesidad, ya Dios se la suplió, ya no necesitan a Dios. Ahora están cansados porque el trabajo que Dios le consiguió, o están cómodos porque la fuente de provisión que Dios le consiguió, ya ahora los acomodó. No era su Señor. Por eso Dios en su infinita sabiduría dice, estaban entre nosotros, pero no eran de lo de nosotros. No me amaban. Pedro, ¿tú me amas? Porque si tú me amaras, de verdad no me hubieras negado, Pedro. No te hubieras avergonzado de mí. El miedo no se hubiera apoderado de ti. Tu integridad física no hubiera estado por encima de mi obediencia, de mi fidelidad. ¿Te das cuenta lo serio que es esto? Y por si no te quedó claro,
David sigue enfatizando en el verso 2 el señorío de Dios y su dependencia de Él. Dos detalles importantes. David escribe en el versículo 2, mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador, tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, en ti confío. Con ese solo versículo podemos nosotros pasarnos el retiro del domingo entero haciendo la digestión de todo lo que David dice ahí. Mi Señor y mi Dios. Fíjate que en el verso 1 él solo decía mi Señor. Pero ahora David profundiza más en su exclamación, en su adoración, y lo reconoce no solo como su Señor, sino como su Dios. A quien tú le debes adoración, a quien tú le debes obediencia, a quien tú le debes honra, honor, gloria. Mi Dios y mi Señor. Ahora, ¿lo reconoces tú así como tu Dios y tu Señor? ¿O tú tienes algunos dioses emergentes por ahí como los equipos de béisbol? Que si el lanzador no resuelve mucho, hay un lanzador emergente, entonces quítate tú y ven el otro, que tú estás fallando. Entonces cuando tu Dios verdadero se está tardando mucho, tú tienes algún santico emergente por ahí, alguna virgencita, algún adivino, algún vidente. Pero David no se queda ahí. David reconoce a Dios como su roca. Y nosotros sabemos que cuando él habla de esa roca, está hablando de su sostén, de su zapata, de su cimiento, de donde David está parado, de esa roca inconmovible, que no hay forma de que lo muevan de ahí. La piedra angular, donde tú estás parado. Y como tú estás en la roca firme, pueden venir los vientos, los ríos pueden desbordarse y nada te moverá de él. ¿Es así? Ante el impacto de los feroces ataques del enemigo, ante las enfermedades, las crisis económicas, tú estás firme. ¿Por qué? Porque tú estás parado en la roca. Y no en Dwight Johnson precisamente, sino en Cristo, la roca inconmovible. ¿Es ahí donde tú estás establecido? ¿En Cristo? ¿Tú estás parado en Él realmente? Cristo es la zapata, el cimiento de tu fe, de tu vida, es el modelo al que tú sigues, es tu mentor, tu guía. ¿O eres una veleta que ante el más mínimo cambio de viento ya tú cambias de dirección? Por eso hay gente que va de iglesia en iglesia, creyendo que es el pastor el que los va a salvar. Y se olvidan de que es tu propia relación con Dios. Judas Iscariote tuvo el mejor maestro de toda la historia. ¿Y terminó dónde? Colgado de un árbol. Porque no quiso relegar su corazón, porque el propio Juan escribió que era un ladrón. Y tú dirás, ¿y si Cristo sabía eso, por qué lo aceptó? Para que se arrepintiera. Quizás por eso tú y yo estamos aquí, dándonos el chance de que nos arrepintamos, de que reconozcamos frente a la figura de Cristo nuestras debilidades. Por eso necesitamos estar cimentados en la roca. Pero como Dios sabe que vamos a enfrentar dificultades, ataques feroces del enemigo, Pedro escribió que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate cómo sigue escribiendo David, mi defensor. Y David era un guerrero. Un gran guerrero. Igual que tú y que yo. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Estamos en medio de una gran guerra espiritual. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros está como los discípulos, que cuando Cristo necesitó de su apoyo espiritual en la oración, velen y oren. A los 5 minutos Jesús volvió y estaban arropados, con el aire puesto a todo lo que da, ellos con su colcha y su almohadita, durmiendo. Y Jesús lo despierta, despiértense, ¿y qué es? Ni una hora pueden ustedes estar, igualito que aquí, ni una hora, dijo Jesús. Ni una hora pueden estar despiertos. Hay gente que me dice que estas prédicas tuyas son muy largas. ¿Cómo tú crees que yo me voy a sentar a oírte 1 hora? No hay tiempo. Sí,
Cuando se cierre la puerta del arca, yo voy a ver si tú no hubieras querido dedicar 1 hora para esto. Jesús le dijo, ni 1 hora han podido estar despiertos. Despierten, oren y velen para que no caigan en tentación. Claro, el diablo no se encuentra con una juca en la boca, memao ahí, y fácil, ahí no agarran facilísimo. Con un pase de droga o con la televisión. Porque a veces nosotros hablamos de droga y de esas cosas. Quizás son sustancias que nos lleven a una realidad. Pero a veces con la televisión, a memao ahí, viendo la tía Victoria. Fíjate si esto es serio. Y la inminencia de los ataques, que el propio Jesús, cuando oró, sus discípulos le pidieron que lo enseñara a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Y Mateo registró, Mateo 6:13 dice, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Aquí está el propio Jesús orando a Dios, pidiendo que sea Dios quien nos libre del mal. ¿Y por qué Jesús? Escucha cómo sigue escribiendo Mateo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces la protección, el defensor nuestro, no es la policía. Nosotros creemos que con más policía en la calle y más militar y comprando armas y un perro guardián y cámara de seguridad y alarmas vamos a estar más protegidos. Y ahora los ladrones, a los que primero buscan, a los que tienen las armas. Y a eso le dan primero. El primer tiro se le pega al que tiene el arma, porque es el más peligroso. Y te atracan para quitarte el arma. Pero cuando tú reconoces que tu protección viene de Dios, que Dios es tu defensor, tú pierdes el miedo. Porque tenemos que andar en este mundo. ¿Cómo tú te haces para llegar a tu trabajo? Para ir al supermercado, para ir al salón, arreglarte el pelo, llevar tus hijos al colegio. Tú no lo puedes meter en una burbuja, ni crearlo con pánico y paranoico, que todo el que se mueva por él es un atracador. No, tú tienes que hacer tu vida normal, confiando en ¿qué? En que Dios es tu defensor. Se llama fe. Pero no solo te va a defender, mira qué más escribió David. Fíjate qué más escribió David. Estamos en el verso 2. Mi libertador. ¿Qué significa mi libertador? Que yo estoy preso, que estoy esclavo de algún tipo de pecado. Yo tengo condiciones en mí que me atan, que no me dejan avanzar, en las que soy reincidente. Caramba, otra vez volví. El diablo nos tiene encadenados. Y como estamos presos, esto también demuestra que no somos capaces de liberarnos a nosotros solos. ¿Qué necesitamos? Un libertador. Por eso vino Cristo. Y es lo que conmemoramos precisamente en la Semana Santa. Esa acción que Él culminó en la cruz del Calvario. Es eso. Somos dependientes de Cristo, no de otras cosas. Cristo es mi libertador. El problema es que yo a veces pienso que son otros. A veces creemos que un guerrillero en una montaña es quien nos va a liberar. Por eso han fracasado todos los movimientos guerrilleros. Y países que han tenido grandes revoluciones ahora están peor. Ya Jesús nos los dijo en Mateo 6:13. Líbranos del mal. ¿Quién es? Es Dios el que puede hacer eso. Es Él el que nos liberta. Tú y yo no tenemos poder para eso. Pero fíjate que David también sigue diciendo que el Señor es su fuerza. Tú eres mi fuerza. Nosotros confiamos en la fuerza de nuestros músculos, en tu capacidad intelectual, en que tú eres una máquina de producir dinero, en que tú tienes relaciones que te garantizan cualquier cosa, de que tú tienes poder y autoridad. Pero aquí está David, el gran rey, reconociendo que su fuerza proviene de Dios. No se la daba su puesto. Por eso él no tuvo problemas en cuando llevaba el arca, ir danzando con el pueblo. Y la primera que lo criticó fue su mujer, porque se le vieron hasta los calzoncillos a David. Pero a él no le importaba. ¿Y cómo es que un rey va a ir danzando así? Aquí olvídate de rey, aquí somos todos siervos de Dios. El único rey es Él. Fíjate que Pablo,
otro gran guerrero, escribió en 2 de Corintios 12:9, escucha lo que Pablo escribió. Pero él me ha dicho, ¿quién me ha dicho? Dios. Esto es Pablo cuando le presentó a Dios ese aguijón que lo clavaba, ese mensajero de Satanás que lo galleteaba 3 veces al día. Él le pidió que lo librara de eso. Escucha la respuesta en el versículo 9, 2 de Corintios 12:9. Pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, dice Pablo, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Entonces, si tú te crees Iron Man, tú no necesitas el poder de Dios. Entonces el Espíritu se aparta y te deja a ti luchando solo, por tu cuenta, como Frank Sinatra, a tu manera. La canción que más se va a cantar en el infierno, todo el que llegue ahí llegó porque vivió a su manera, no a la manera de Dios. Pero si el gran guerrero David, que venció a Goliat y estaba listo con 3 piedras más por si venían los hermanos de Goliat, está diciendo aquí que su poder procede de Dios. Tú eres mi fuerza. El gran Pablo, con poder y autoridad para descuartizar gente, está reconociendo que él se va a jactar, se va a gloriar, va a echar aguaje en buen dominicano. ¿De qué? De su debilidad. ¿Por qué? Porque en su debilidad se manifiesta el poder de Dios. Pero David no se quedó ahí. Este mismo verso 2 lanza un gran reconocimiento, una gran exclamación de Dios como su escudo. Porque tú y yo, como simples seres humanos, estamos expuestos. Todos los días estamos expuestos. ¿A qué? A ser afectados por los ataques del enemigo. ¿Qué necesitamos? Un escudo. Así como ahora tenemos que ponernos una pantalla, le dicen, un protector, un filtro solar, porque los rayos del sol están haciendo tanto daño, entonces tú te pones un escudo y te da un embarre por la mañana antes de salir de tu casa, te embadurnas de protector solar para evitar que los rayos del sol te afecten. Pero si estamos en una guerra espiritual, no hay filtro para protegerte de eso. ¿Qué necesitas? A Dios como tu escudo. Por eso cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, describió la armadura de Dios y una de las partes es el escudo de la fe, donde se apagarán los dardos encendidos, porque el diablo te va a tirar flecha. ¿O tú te crees que el diablo no te va a tirar flecha? Misiles nucleares te van a lanzar. ¿Y dónde se van a apagar? En el escudo de la fe. Dios es tu escudo. Esas malas intenciones, esa envidia, ese rencor de la gente que no quiere saber de ti, es ahí donde se va a apagar. Y ese escudo no es como el que vemos en los magníficos, los 4 fantásticos, que aparece un escudo que lo está protegiendo, pero el que ejerce el escudo se va cansando ante la presión y llega un momento en que el escudo se desconecta. No. Este es el escudo de Dios, impenetrable, irrompible, invencible, inquebrantable. No hay forma de pasar ese cerco. Por eso el diablo le dijo así: Job está protegido por ti, de una barrera. Ahí hay un campo de fuerza que nadie se puede meter, obligado. Ahí no eres tú que lo está protegiendo. Oye, el mismo Satanás que está ahí, Satanás en persona, está reconociendo que él no tiene poder de pasar la barrera de Dios. Entonces, ese es el mejor escudo. Y fíjate qué más dice David en este verso 2. Mi poderosa salvación. Salvación con poder. ¿Qué significa eso? Que no hay forma posible de que tú y yo nos autosalvemos. Por eso necesitamos a Cristo. Porque tú y yo, por nuestros propios medios, no nos podemos salvar. ¿Quién reconoció eso? La Virgen María. Ustedes han escuchado una famosa oración que la gente repite probablemente sin meditarla. Se llama el Magnificat, que está en Lucas 1. En el verso 47, escucha lo que dijo la gran Virgen María. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María fue salvada por Dios. Ella no se podía salvar a sí misma. O sea, la propia Virgen necesitaba la acción de Dios para salvarse. Igual que tú y que yo.
Y ella está reconociendo aquí la necesidad que ella tenía de ser salvada. Ahora, ¿tú reconoces esa necesidad o ya tú te crees que tiene a Dios agarrado por la barba? ¿Tú te crees autosuficiente, todopoderoso? Es la gracia de Dios, su misericordia, su bondad, su amor sin límite lo que nos salva a ti y a mí. Es su gracia. Es un regalo inmerecido, es un don de Dios. ¿Fruto de qué? De la fe. No son tus acciones. No es lo bien que tú te portas. No es lo buen esposo, lo buen padre que tú eres. No. Es la acción de Dios lo que te salva. Y la pregunta es, ¿ya tú reconoces que no te puedes salvar tú solo? ¿Que necesitas ayuda para salvarte? ¿Necesitas la acción del Mesías, del Salvador? ¿Y tú reconoces que ese Salvador es Cristo y no otro? Había mucha gente pensando que si Donald Trump, que si Obama, que si qué sé yo quién, que ese es el Salvador. Hay mucha gente que está pensando en eso. Pero fíjate que David sigue diciendo que Dios es mi alto refugio. Está en una posición tal ese refugio que nadie la puede alcanzar. Dios te va a llevar a un nivel en el que nadie puede alcanzarte, en el que tú eres como la película aquella, intocable. Nadie te puede alcanzar. Por eso él reconoce mi alto refugio. O sea, Dios te va a llevar a un refugio donde las inundaciones no van a llegar, los ciclones no van a llegar, las fieras no van a poder trepar ahí. Nadie va a alcanzar el lugar donde Dios te va a proteger. Nadie. Nada ni nadie está por encima de las capacidades del poder de Dios. Nadie está por encima. Y si Dios es el que te está protegiendo, si Él es tu alto refugio, entonces tú puedes estar seguro. Y fruto de todo eso, entonces David termina el versículo 2 diciendo, en ti confío. Tú eres mi confianza. Si Dios es todo eso que él describió, si él llegó a reconocer eso, a aprender eso, a estar seguro de eso, entonces él sabía que podía confiar en Dios, no en nadie más. Él sabía que no podía confiar en Saúl, su propio rey, al que él defendió siempre y protegió su vida. Después lo quería matar por celos, porque sabía que era el rey que Dios iba a poner. Fíjate tú. David sabía por todo lo anterior que escribió que Dios es digno de confianza. Ahora la pregunta para ti y para mí esta noche y para meditar en esta Semana Santa. Yo confío en Dios. Yo tengo plena confianza en Él. O de vez en cuando yo hago algunas cosas para ayudarlo, porque yo sé que Él a veces tiene demasiado problema. Hay mucha gente orándole, mucha gente pidiéndole cosas y su servidor de correo electrónico se llena, entonces yo tengo que ayudarlo. Yo tengo paciencia en Dios, yo puedo esperar el tiempo de Dios, yo puedo aceptar su voluntad, aunque no sea lo que tú quieres. Y por último, está una manera de cómo tú y yo deberíamos orar, cómo deberíamos clamar, cómo deberíamos pedir y a quién deberíamos hacerlo. Fíjate que el versículo 3 dice, yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Yo te invoco, Señor. ¿A quién invocas tú? ¿Tú tienes algún santico por ahí que es especialista en algunas tácticas? ¿Alguna virgencita que es experta buscando novio? ¿Un santo que es experto buscando cosas perdidas? El santo de las causas perdidas. O sea, ese tipo, escucha bien hasta dónde llega el peligro de la religiosidad. Nosotros hemos dicho que hay un santo que es el santo de las causas perdidas. ¿Tú sabes qué significa eso? Que hay cosas que Dios no puede resolver, que son causas perdidas, y ese tipo es el que las resuelve. Y algunos andan con su medallita colgada en el cuello. Algunos tienen su fotica de ese señor en su casa y le prenden su velita de vez en cuando. Yo te invoco a ti, Señor,
Por eso Jesús fue muy claro en decir que todas las oraciones debían ser dirigidas al Padre. Usted coge todas las oraciones que Jesús hizo, todas las acciones de gracias, todas las peticiones, siempre fueron al Padre. Usted no encuentra a Jesús nunca orándole a San Abraham, ni a San Noé, ni a San Job, ni a San Enoc, que Dios se lo llevó, ni a San Elías, ni a San Eliseo, ni a nadie. Las oraciones de Cristo siempre iban dirigidas al Padre. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre lo hará. Entonces, ¿cómo tú sigues esperando que Dios haga cosas por ti que tú se le estás pidiendo a otra gente? Tú le estás pidiendo el premio a qué sé yo quién, Casablanca, a qué sé yo quién, Colmado, a Walter no sé qué cosa, al horóscopo, la posición de los astros, que si la luna se volteó, entonces hoy es un buen día para... No, Pedro, de por Dios. ¿Cómo puede ser posible? Y encontramos aquí a David diciendo, yo te invoco, Señor. Si tú eres mi Señor, si tú eres mi Dios, si tú eres mi roca firme, es a ti que yo tengo que invocarte. Entonces entramos en una contradicción cuando tú estás declarando, por un lado, que Dios es tu Señor, tu Rey, pero tú le estás orando a la Virgen de la, qué sé yo, quién Cabrini. Mi hermana Judy una vez le hablaron de una vez. Yo no he oído a más nadie hablar de esa Virgen, nunca. Porque construimos dioses. Y ponemos nuestra fe en eso. Y son grandes seres humanos. Grandes seres humanos. Cada uno de ellos tuvo su papel, su rol, como lo tienes tú y como lo tengo yo dentro del plan de Dios. Hay personas que eres tú el que le vas a presentar a Cristo. Hay personas que se van a salvar por tu testimonio, que se van a salvar por tus oraciones. Pero eso no te convierte en Dios. Hay personas que has sido tú el que le has presentado el evangelio, le has llevado un devocional, le has mandado un mensaje, lo has acompañado en un momento de dolor y eso ha sido un flechazo en su corazón. Y más tarde o más temprano Dios va a usar eso que tú hiciste para salvar a esa persona. Pero eso no te convierte en Dios. Te vamos a comenzar a orar a ti ahora. Yo te invoco a ti. Ahora, ¿por qué David hace eso? Invoca al Señor. Oye lo que él sigue diciendo. Porque solo tú eres digno de alabanza. Solo tú. Cuando Juan recibió la revelación del Apocalipsis, el libro de las revelaciones, el ángel que le mostró todo eso, él fue y se arrodilló y el ángel le dijo, muchacho, pero tú estás poniendo loco, párate de ahí antes de que Dios se arrepienta, que yo soy siervo igual que tú. ¿Cómo tú te vas a arrodillar ahí? Y eso mismo fue la reacción de Pedro cuando la gente quería postrarse, adorar. ¡Ay, Pedro, me salvaste! No, papo, párate de ahí. A Dios solamente. ¿Por qué? Porque solo tú eres digno de alabanza. David está reconociendo el señorío de Dios y de nadie más. Y fíjate finalmente lo que escribe David. Tú me salvas de mis adversarios. Tú sabes la cantidad de veces que tú has caminado aún sin darte cuenta por sombras de valle de muerte y Dios ha estado ahí caminando contigo. Que tú te has levantado, que has enfrentado enfermedades, que te ha visto ante una cirugía inminente, en una crisis económica, y ha sido Dios el que ha ido ahí, aún sin tú pedírselo, aún sin tú saberlo. Tú me salvas de mis adversarios. Y esto no es solo tuyo y mío. En los inicios de la iglesia primitiva, Juan y Pedro tuvieron que enfrentar persecuciones, igual que todos. Y Hechos 4, los Hechos de los Apóstoles, que son los inicios de la iglesia primitiva, en el capítulo 4, los versos 11 y 12, escucha lo que dice ahí. Este Jesús, esto es Pedro hablando, Juan y Pedro son llevados ante el concilio por predicar a Jesús. Y escucha la respuesta de Pedro. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron.
y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular, o sea, la piedra más importante del edificio. Y escucha ahora el versículo 12. En ningún otro hay salvación. ¿Tú oyes el absolutismo? En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Entonces, y es lo que da razón al título de este mensaje, roca firme. ¿Tú crees que hay alguien más que pueda ocupar este puesto que solo le corresponde a Jesús? Porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Entonces, ¿qué buscas tú en caminos alternativos? ¿Qué buscas tú honrando dioses falsos? Esto es precisamente lo que tú y yo debemos conmemorar en Semana Santa. En que el único nombre que nos ha sido dado para tener salvación es Cristo. Y justo en esta semana que viene, Él coronó ese acto de gloria, yendo a la cruz, cargando tus pecados y mis pecados, y clavándolo ahí, dando su vida, derramando su sangre, para que todo el que crea en Él y ponga su fe solo en Él, y crea en Él, y le obedezca a Él, y viva para su gloria, no perezca, ni se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te parece poco? Ese es el centro de nuestra vida de fe. Cristo tiene que ser el centro. Jesús es la piedra angular. Jesús es el autor y consumador de nuestra salvación. Jesús es el único digno de alabanza. Jesús es nuestro único Salvador. Entonces, sería una buena idea en esta Semana Santa que tú tomes este Salmo 18, estos 3 versículos que se te propusieron esta mañana meditar en el devocional, para que analicemos frente a la realidad de esta palabra, si es verdad que para ti Dios es tu Señor. Si es verdad que Cristo es tu Salvador, tu roca firme, tu castillo fuerte, tu alta salvación, la fuerza, el poder. Si Cristo es eso para ti. Y si es así, comencemos a vivir frente a esa realidad. Esta mañana usted recibió un mensaje que dice: si tu fe está puesta solo en Jesús y te cimentas sobre la roca firme que es Él, no hay mal que te venza, ni adversidad que no termine en un milagro del amor de Dios. Confía en el Señor y alaba su santo nombre, pues Él es fiel y jamás desampara a sus hijos. A pesar de todo lo malo que te pueda ocurrir, confía en Dios y sostente sobre la roca firme que es Cristo, y nunca serás defraudado. Él es tu amparo, tu sustentador, tu proveedor, tu escudo, tu defensor, tu poderosa salvación, tu roca firme. Alábalo con todo. Ojalá ese sea la filosofía de vida a partir de hoy para ti, hermano querido. Ojalá esta Semana Santa Dios nos dé la oportunidad de reflexionar en quién es el centro de nuestra vida, a quién hemos asumido como Dios y a quién queremos honrar y servir por el resto de nuestra existencia. Adoremos a nuestro Dios, alabemos a nuestro Padre para que le demos gracias por la persona de Cristo. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, grande es tu amor, infinita es tu misericordia. Señor, tu palabra tiene un poder incalculable. Nuestra limitada mente humana no alcanza a medir, a comprender en su justa dimensión todo lo ancho, todo lo alto, todo lo largo, todo lo profundo
¿Qué es el mensaje de tu santa palabra? Padre, tú nos sorprendes cada día, como en estos 3 versos sencillos hay tantas verdades ocultas para confrontar la actitud de nuestro corazón. Por eso, Señor, te adoramos. Por eso, Padre de bondad, te alabamos en este momento y te damos gracias. Exaltamos tu nombre, Padre de bondad, Rey de gloria, Dios de majestad. Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque a pesar de todas nuestras desobediencias, a pesar de nuestra autosuficiencia, Señor, a pesar de negarte cada día, tu naturaleza no cambia por nuestra condición humana. Tú permaneces fiel y firme, Señor. Tú eres quien nos defiendes, quien nos proteges, quien nos guardas. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres la roca de donde brota el agua que calma nuestra sed. Tú eres, Señor, el árbol que nos provee de sombras. Tú eres el río, el manantial que brota hasta vida eterna para saciarnos. Y tu aspiración, Señor, es que tus hijos te rindamos obedientes y por amor nuestra vida. Pero para eso, Señor, necesitamos la acción de tu Espíritu, para que tú penetres lo profundo de nuestro ser y nos des convicción de pecado. Nos reveles nuestras imperfecciones, nuestras debilidades. Ilumines, Señor, con tu luz perfecta todos nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestras rebeldías, que se han arraigado tanto en nosotros, Señor, que ya forman parte de nuestra naturaleza. Transfórmanos. Jesús, ayúdanos a cargar esta cruz. Que a partir de hoy, Señor, y durante lo que queda de la Semana Santa, podamos ser ese Cirineo que iba contigo, ese Simón de Cirene que tomó tu cruz, quizás representando mi rol en tu camino, quizás ilustrándome, divino Maestro, en que yo debo ser conscientes que en tu hombro, en tu espalda, iban mis pecados. Una cruz que me correspondía a mí cargar, tú la llevaste por mí. Una muerte que me tocaba a mí sufrir, tú moriste en mi lugar. Una tortura, un sufrimiento que por mi vida de pecado me correspondía a mí, tú ocupaste mi lugar para salvarme. Señor, por eso mi corazón se goza en tu presencia, mi corazón se alegra, por eso mi corazón te agradece, Señor. Te pedimos que nos purifiques, te pedimos que nos guardes, que nos des la oportunidad de ser sumergidos en el agua para poder resucitar con Cristo, que seamos lavados en su sangre, clavados en su cruz, que reconozcamos que solo Él es nuestra fuente de perdón, de salvación, de vida eterna. Padre, aquí estamos tus hijos, una vez más, intentando retomar el camino como el hijo pródigo. O tal vez somos tan sutiles como el hijo que se quedó en la casa y que no toleró que tú fueras tan amoroso, que nuestro corazón egoísta no quiere que ames a nadie más, aunque sean nuestros hermanos. Aquí estamos, buen Dios, postrados delante de ti, pidiéndote que este tiempo de Cuaresma, esta Semana Santa, marque una diferencia en nuestra vida. Señor, traza una frontera, marca un nuevo comienzo. Que este año, Señor, nosotros podamos ser transformados por ti y que podamos pedir ser llevados al agua del bautismo para dar nuestro testimonio público de que nuestra vida te pertenece, de que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, de que a ti te debemos honra, gloria eterna, de que tú eres nuestro Salvador, nuestra fuente de poder. Tú eres nuestro Salvador. Eres tú y solo tú, Señor. Siempre has sido tú.
Padre, tú has estado ahí en cada momento difícil de nuestra vida. Desde nuestro engendro en el vientre de nuestra madre nos conociste. Estuviste pendiente de cómo se tejían nuestros músculos, de cómo se torneaban nuestros huesos, de cómo crecían y evolucionaban nuestros órganos internos. Tú nos conociste antes que nuestra madre. Y has caminado con nosotros cada día, cada paso tú has estado ahí. Nos has protegido, nos has guardado. Has quitado seres de nuestro camino, obstáculos que impedían que viéramos tu rostro, que te reconociéramos como Dios. Tú eres quien has derramado cada bendición. Tú eres quien has alimentado nuestro estómago, quien has saciado nuestra sed, quien has pagado nuestras deudas. Tú eres quien has restaurado nuestra salud. Tú eres quien nos has dado el trabajo, la fuerza, la inteligencia para ser productivos. Eres tú, buen Dios, quien lo has hecho todo. Por eso solo tú eres digno de honra, solo tú eres digno de honor, solo tú eres digno de adoración, solo tú, Señor, eres digno de alabanzas. Tú eres quien nos ha salvado de todos nuestros adversarios. Gracias, Padre de bondad, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por habernos traído a tu iglesia verdadera. Gracias, Señor, por habernos puesto frente a tu palabra. Gracias, Señor, por haber traído a Jesucristo, el buen pastor, el gran maestro. Gracias por el regalo de tu Espíritu Santo, quien es quien nos guía, quien nos da sabiduría, quien trae luz, quien pone palabra, quien abre los oídos, quien sensibiliza los corazones. Gracias, Padre, por continuar haciendo la obra que un día comenzaste. Te pedimos que no la dejes inconclusa. Te pedimos que no nos levantes el cerco de protección. Te pedimos que mientras tengamos que caminar por este mundo, tú sigas siendo nuestra roca firme. Padre de bondad, confiamos en tu promesa de amor y sabemos que jamás nos pondrá en una situación donde tu gracia, tu bondad, tu misericordia, tu amor, tus dones, tus carismas y tus regalos benditos nos abandonarán. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias, Padre, por abrazarnos y asumirnos como tus hijos. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Padre, nos abandonamos en ti y te adoramos y te damos gracias. Gracias, buen Dios, por este encuentro. Te recordamos a nuestros hermanos por los que te oramos al inicio y desde ya dejamos en tus manos el retiro del domingo. Manifiéstate con poder y autoridad en cada uno de los que sacaremos ese espacio para estar a los pies de tu trono. Tuya es la honra, tuya es la gloria, tuyo es el poder, ahora y por los siglos de los siglos. Señor, te oramos a ti y solo a ti, porque solo tú, Padre Jehová, eres digno de nuestra adoración. Y te dirigimos nuestras plegarias sustentados en tu palabra, guiados por tu Espíritu, y venimos delante de ti en el nombre puro, santo, perfecto y eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.